y pues vamos a dar inicio a este webinar que vamos a hablar sobre la ISO TR 12295 en su versión 2014 de su norma ISO. Eh, ¿Por qué damos este webinar el día de hoy, 30 de octubre del 2023? Bueno, porque hoy en algunos países se celebra el Día del Ergónomo, ¿no? De una profesión de muy poco conocida, pero muy importante en el ramo de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿por qué es la importancia de dar este taller o este webinar en esta ocasión? Bueno, lo que nosotros queremos difundir a través de Seiko Consulting es poder establecer algunas herramientas para la identificación de riesgo ergonómico y a su vez saber cómo poderlo evaluar en algún futuro, ¿no? Obviamente para eso requerimos un poco más de tiempo y especialización en la rama, pero el poder identificarlo nos ayuda mucho para poder hacer un mapeo ergonómico. Y entonces en esta sesión del día de hoy, pues lo que vamos a hacer es hablar sobre esta norma, ver qué nos da esta revisión técnica, que es lo que nosotros tenemos el día de hoy. Como tal, no establece metodologías puntuales, sino es una revisión, una compilación de muchas normas, principios de muchas normas, la cual vamos a estar aplicando en un solo proceso de una revisión para poder hacer un mapeo ergonómico. Al final lo que vamos a obtener de esta norma es eso, establecer los mapeos ergonómicos a priori de las necesidades de la empresa, ¿no? O del lugar donde nosotros estemos evaluando. Y nosotros tenemos una organización, pues obviamente nos ayuda para establecerlo em, dentro de nuestras instalaciones, pero si nosotros a su vez somos consultores, que la mayoría de este caso creo que es la ocasión, pues entonces nosotros nos sirve para tener un mapeo un poco más identificado. Obviamente las herramientas posteriores que vamos a ver aquí, ustedes la deberán adquirir por algún otro medio o deberán estudiar, como muchos de nosotros, los ergónomos hemos hecho a través de la práctica, de la literatura ir desarrollando esas herramientas para el control ergonómico, ¿vale? Pues buenas noches a todos los que se están conectando y agradezco a los compañeros que se conectaron este, en tiempo. Pues lo que vamos a ver el día de hoy, uy, perdón, sí, eh, es esta revisión técnica. Antes de todo, me gustaría presentarme brevemente. Mi nombre es Eduardo Sastre Flores, yo soy ingeniero químico de profesión egresado de la Universidad Veracruzana. Este, de, Tengo algunas certificaciones en algunos temas. Realmente tengo una especialización en ergonomía laboral por profesores del Instituto Solergo en Perú y del Instituto de Mecánica Valencia, España. En la materia de ergonomía, tengo una especialización en salud ocupacional por la Escuela de Posgrado de México. También tengo una certificación profesional en seguridad integral y prevención de riesgo de la Asociación Internacional de Seguridad de Salud Ocupacional e Higiene de México y tengo la certificación internacional por la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo, ¿no? Que ahorita tiene su sede en Chile, ¿no? Funjo en varias cosas. Realmente formo parte de gente operativa, una consultoría de seguridad y higiene aquí en México. Soy signatario en el laboratorio de ensayo acreditado ante la entidad mexicana de acreditación. También formo parte del cuerpo de expertos técnicos de las tres casas certificadoras de México en la parte del laboratorio de ensayos, unidades de inspección y también en organismos de certificación. Este de y pues soy docente en algunos diplomados y certificaciones en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad UTEL y en el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey. Y pues orgullosamente formo parte del cuerpo de instructores asociados de AMIS, ¿sí? La Asociación Mexicana de Instructores de Seguridad Industrial del país. Entonces, dando inicio a esto, una pequeña presentación. Vamos a ver el tema de la identificación de peligros y evaluaciones de riesgo ergonómicas en la empresa a través de la ISO TR 12295 en su versión 2014,
Cabe mencionar que ustedes a lo mejor en internet encuentran algunas otras versiones, incluso 2023. Es la misma versión, solamente que son las versiones de algunos otros países que han adoptado esta revisión técnica. Incluso esta norma, así se llama, documento para la aplicación de las normas internacionales sobre la manipulación manual y sobre la evaluación de posturas en el trabajo, basándose en normas internacionales que es la ISO 11228-1, la guión 2 y la guión 3, y a su vez por la ISO 11226, que habla sobre la evaluación de posturas estáticas en el trabajo, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros vamos a tener es una revisión para poder aplicar estas normas, ¿sí? Para los procedimientos de gestión de riesgos indicados por la norma ISO TR 12295, lo primero es que tenemos que hacer una evaluación, una identificación de peligros claves, ¿sí? A través de una serie de preguntas en la cual nosotros vamos a descartar los riesgos ergonómicos. Después vamos a hacer una evaluación rápida de estos factores de riesgo ergonómico, que como nosotros podemos ver aquí, eh, déjenme ver. Muy bien. Tenemos aquí el levantamiento y transporte de cargas, ¿sí? El estirar y empujar cargas, movimientos repetitivos enfocados hacia la extremidad superior, y también vamos a ver las posturas forzadas o las posturas estáticas en el trabajo. ¿Sí? Son los factores de riesgo ergonómico que vamos a identificar, son los principales factores de riesgo que vamos a identificar posteriormente, y obviamente existen otros factores de riesgo ergonómicos que no mencionan la revisión técnica de 12.295, pero eso es porque existen otras herramientas de evaluación las cuales no se pueden aplicar directamente aquí, pero lo que sí es importante saber es que esta revisión técnica abarca casi todos los factores ergonómicos que están presentes en los centros de trabajo. Por eso es importante conocerla, ¿sí? Muy bien. Después de esto, como le mencionaba, sigue un segundo nivel que habla sobre la evaluación rápida o la estimación rápida de los riesgos, en lo que solamente vamos a ver si están ausentes o están eh, presentes los factores de riesgo, y a través de ellos, pues hacer la evaluación analítica de riesgo, que es, como les mencioné, están enfocada hacia los tres factores, hacia las normas internacionales. ¿Sí? Estos que tenemos aquí, la ISO 16228, que es para el manejo manual de cargas. Para el transporte manual de cargas también está la 11228-1. Para lo que es empuje y arrastre de carga es la 11228-2. Para los movimientos repetitivos y la extremidad superior, 11228-3. Y para postura estática de trabajo también la 11226, ¿no? Cabe mencionar que obviamente nosotros tenemos una normatividad mexicana a la cual nos tenemos que enfocar, pero parte importante de ello es saber dar una asesoría un poco más de lo que se hace normalmente en una consultoría para implementación de normas STPS, ¿sí? A veces tenemos clientes un poco más exigentes, o las condiciones de los análisis de riesgo no son suficientes con lo que nos menciona la norma mexicana, y por lo tanto tenemos que basarnos en normas internacionales para poder saciar la necesidad que el ergónomo presenta día a día, ¿no? En las evaluaciones de riesgo ergonómico. Por lo tanto, es importante conocer que en la revisión técnica consta de estas fases y la vamos a ver poco a poco, ¿sí? Muy bien. Vamos a estudiar algunos términos importantes que lo vamos a mencionar rápidamente, pero eso no quiere decir que no tengan menor importancia, solamente que nos interesa conocer. mm, para algunos que ya han aplicado evaluaciones ergonómicas será un poco más fácil comprenderla, pero para algunos nuevos en el tema, pues es importante tomarla en cuenta, ¿no? Primera parte es el plano horizontal de Frankfurt. Ese plano es medido desde el nivel del metato auditivo interno o la apertura interna del oído hasta el punto debajo del borde de la órbita, ¿sí? Entonces nosotros en esta revisión, como nosotros tenemos, vamos a localizar, ¿sí? El oído, y a través de ese vamos a considerar la proyección de la vista, ¿no? En ese eje.
Y la vista obviamente tiene que tener un ángulo de visión que normalmente está generado hasta los 45 grados, que ese es el beta, ¿no? Entonces el plano de Frankfurt está basado en y sobre ese eje y cuando se desplaza pues ya tiene diferentes tipos de enfoque o de giro, más bien de flexión en el cuerpo humano. Nosotros vamos a ver aquí en, más adelante que forma parte importante cuando consideramos algunas posturas importantes dentro del análisis de los puestos de trabajo. Otro concepto importante es la postura de referencia. Dice que es sentado de pie con una postura sin rotar el tronco, ¿sí? Posición vertical, ¿sí? Y los brazos colgados libremente mientras se mira adelante a lo largo del horizonte en el plano de Frankfurt, ¿sí? Esta es nuestra posición anatómica de referencia, ¿no? Cuando estamos sentados es el mismo caso, solamente que eh, sentado, ¿no? Con las piernas flexionadas a través del coxis. Eh, ¿Por qué es importante tomar referencia? Bueno, porque las posturas forzadas se basan a la desviación de la postura de referencia. Si nos encontramos a otra postura distinta a esta, pues ya la consideramos como que existe un consumo metabólico adicional al que se tiene. Cabe mencionar que el consumo metabólico es la energía que el cuerpo consume para poder llevar a cabo una actividad, ¿no? Las posturas forzadas del tronco, bueno, las posturas forzadas del tronco o la rotación axial y la inclinación lateral son posturas que son identificadas conjuntamente con un ángulo de inclinación, ¿sí? Para determinar si son forzadas o no. Cabe mencionar, por ejemplo, tenemos el proceso que se menciona aquí, ¿sí? Aquí tenemos la flexión, ¿sí? Esta es nuestra flexión. Y para acá, si la hiciéramos hacia atrás, tuviéramos nuestra extensión, ¿sí? Aquí tenemos la rotación axial hacia los lados, ¿sí? Y también hay giro del tronco directamente, ¿no? Como tal, hacia este lado, ¿vale? Cabe mencionar que nosotros tenemos algo que llamamos ángulos limitantes, eso no lo puse en esta presentación, pero realmente tenemos un límite en el que nosotros nos podemos flexionar y estirar, y existe bibliografía, por ejemplo, mencionada en el manual de ergonomía de la Fundación Maxwell, la cual nos da estos ángulos limitantes y nos ayuda a entender que a partir de eso realmente las condiciones se vuelven anormales. No quiere decir que no se puedan presentar. Hay personas extraordinarias que sí consideran mayor flexión en algunos términos, pero no giran o no flexionan en condiciones anormales. Pero en condiciones normales sí presentamos esto, ¿no? Las posturas forzadas del tronco, debemos tomar en cuenta la laterización o la flexión o extensión, que no tengo la imagen como tal representada aquí, ¿no? La postura forzada del cuello, bueno, en el cuello tenemos la lateralización, ¿sí? Tenemos la rotación axial, que normalmente está determinada hasta los 45 grados, y si dice 45 grados positivos negativos porque gira en los dos sentidos, como tal, o sea, se puede hacer hacia la derecha, ¿sí? O se puede hacer hacia la izquierda, ¿no? En la alterización, pues obviamente igual del mismo rango, 10 grados como tal. De ahí lo que realmente hacemos es una flexión hacia acá, ¿no? Y tenemos el ángulo de visión a partir del plano de Frankfurt, ¿sí? 0 grados. Y podemos flexionar el cuello hasta los 40 grados, un poco más, ¿no? Tenemos posturas anatómicas normales, tenemos un ángulo de visión incluso que es este de aquí, que nos sirve para el diseño de puesto de trabajo. Tenemos que considerar las variables o la postura que se puedan presentar en todos los puestos de trabajo que manejamos, ¿no? O que tenemos presente en los centros de trabajo o a las que nosotros asesoramos. En el brazo se evalúa mediante la identificación de las posturas movimientos por las acciones dinámicas del cuerpo a través de la articulación que tiene. Tenemos la abducción, la flexión, ¿sí? La aducción hacia adentro del cuerpo, la flexión hacia adentro o hacia atrás, y tenemos la extensión del brazo, ¿sí? O la rotación del mismo, o sea que gira en el mismo sentido, o podemos tener la extensión hacia atrás, tenemos la abducción hasta enfrente, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros identificar las posturas anatómicas que se manejan en distintas condiciones, ¿no? En el codo podemos tener la supinación, la pronación, ¿sí? Pronación o supinación o pronosupinación, ¿sí?
y tenemos la extensión del codo en distintos ángulos, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta que en el codo como tal, el codo como tal no tiene, sí tiene un giro como tal, pero realmente lo que nosotros utilizamos es el antebrazo. El antebrazo es la que tiene esta funcionalidad. Por ejemplo, cuando queremos estudiar micro movimientos repetitivos, es importante utilizar, por ejemplo, un método un poco más especializados como un análisis de Armstrong, también referenciado en el manual de ergonomía de Matfre, que nos ayuda a nosotros conocer este, cuál es la predominancia de las posturas que se tienen a través del codo y eso poderlo asociar en su caso a alguna sintomatología musculoesquelética. En la muñeca tenemos cuatro posturas que entran dentro de la aplicación de la mioevaluación, que es la flexión cuando lo doblamos hacia abajo, ¿sí? La extensión cuando lo hacemos hacia atrás, ¿sí? Tenemos la abducción que va hacia adentro y la abducción que va hacia afuera, ¿no? De la misma muñeca. Y pues realmente esos son los principales conceptos que debemos tomar, la división radial o cubital, ¿sí? Y radial, acuérdense que es hacia adentro y cubital hacia afuera, ¿sí? Y pues este documento como tal tiene la intención de decidir las reglas que se deben aplicar en función a los riesgos específicos que están presentes. Y tenemos un doble alcance, ¿no? La primera es proporcionar a todos los usuarios, en particular aquellos que no son expertos en economía, los criterios y procedimientos para evaluarlo. Y la segunda para nosotros es identificar las situaciones en las que nosotros podemos aplicar estas normas de referencia. De acuerdo a los criterios que establece el estándar, ¿sí? O la revisión técnica como tal, tenemos que para proporcionar método de evaluación rápida, se deben conocer aquellas actividades que ciertamente son aceptables, las que presentan condiciones críticas y las que no son aceptables. Para ello nosotros vamos a tener las tres fases que ya les mencioné principalmente y las que vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Esto es lo que nos permite ayudar. Y antes de iniciar el primer paso, que es la identificación de los peligros ergonómicos, quisiera saber si alguien hasta aquí tiene alguna duda y quisiera externar o comentarnos. Pues es humano, Adi. Ok, todo claro. Bueno, en primera instancia nosotros lo que vamos a ver es la ficha de identificación de peligros ergonómicos. Esta ficha como tal la pueden ustedes encontrar en la norma ISO, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a poner por colores y después lo vamos a poder caracterizar con base al mapeo ergonómico. Vamos a ver la primera fase y así sucesivamente se replicará en la segunda fase, ¿no? La primera ficha que vamos a hablar es sobre el levantamiento y transporte manual de cargas. Sobre el levantamiento y transporte manual de cargas, por ejemplo, podemos ver en este caso, ¿sí? Que verifiquemos e identifiquemos un peligro del puesto de trabajo. eh, si tu usuario diariamente levanta algún objeto que pese mayor a 3 kilogramos. ¿Por qué? Porque a través de la investigación de la MP y a través del Instituto NIOSH se ha eh, determinado y se observa mayor compresión sobre la zona interdiscal cuando se manipulan cargas mayores a 3 kilogramos, ¿sí? Cuando se presenta ese caso, se determina el manejo manual de cargas. Cuando el caso es menor a esos 3 kilogramos, entonces se conoce como micromovimientos de alta frecuencia, ¿sí? Eh, ese- eso lo define la norma, la ISO 11228-3, pero a su vez me gustaría aclarar una vez aquí, por eso el caso que te estamos presentando, y precisamente hablamos sobre el manejo manual de cargas, ¿no? Y entonces aquí tenemos que hacer la pregunta, ¿hay un levantamiento o descenso manual o transporte de objetos de 3 kilogramos o más? Si la respuesta es que no, entonces esta norma no pertenece ni debe avanzar a las siguientes preguntas clave concernientes a las otras normas. Por lo tanto, no hay peligro de levantamiento de cargas.
Si la respuesta es sí, entonces avanzamos al paso 2, ¿sí? La evaluación rápida. Este primero es la identificación. El segundo paso, acuérdense que es la evaluación rápida. Y el paso 3 es la evaluación específica, ¿no? Ok, entonces aquí debemos considerar ese. Y acuérdense los criterios de la manipulación manual de carga establecida por la norma 36-1, ¿sí? Podemos levantar o descender la carga y el otro criterio es cuando se transporta, o sea, cuando se manipula la carga y se desplaza de un lugar a otro con la carga, con la manipulación como tal de la carga, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, entonces se va a la evaluación rápida, ¿no? Con eso vemos el primer criterio. Para la ficha 2, que es el empuje y tracción de cargas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos a una persona que transporta bastantes cajas de distintos pesos y lo hace a través de su día normal, ¿no? Aquí volvemos a hacer la pregunta. ¿Hay acciones de empujar y jalar carga con las dos manos o con todo el cuerpo? Si esta norma no pertenece y debe de avanzar, perdón, si se contesta no, esta norma no pertenece, ¿sí? No es pertinente y se debe avanzar a la a la siguiente pregunta. Pero si la respuesta es sí, entonces tendríamos que hacer la evaluación rápida porque hay un peligro de empuje y rastreo de carga. Tomen nota, aquí en el manejo manual de cargas es cuando la carga se maneja con dos manos, ¿sí? Y en este punto, ¿sí? Se considera cuando las acciones de empujar y jalar son con las dos manos o incluso con todo el cuerpo. Entonces ahí se considera también como la acción de manipulación de carga a través de empuje o jale o tracción de carga, ¿sí? Cabe notar que esto va cambiando con respecto al tiempo y es muy importante tomar la revisión técnica es del año 2014. Se implementaron en otros países en otros años porque se hizo una validación de normas a través de los cambios ofrecidos por la ley, las leyes de normalización, que en nuestro caso tenemos una ley nueva, salió en el septiembre de 2020 que se llama Ley de Infraestructura de la Calidad, que reemplazó a la antigua Ley Federal de Metrología y Normalización. Entonces esos criterios obviamente afectan al marco normalizador de todo el país. Por eso nosotros en algún momento vamos a usar esta guía de referencia como norma. No lo sabemos todavía. Ahorita estamos en el proyecto de la norma de movimientos repetitivos y el comité técnico se tiene que basar con base a los nuevos criterios. La ley de infraestructura de la calidad, una parte de metrología. Entonces, tomar en cuenta por qué, porque sí podríamos considerar solamente en el caso de manejo de carga cuando se maneja con un brazo, perdón, con una mano. Cuando se manipula la carga, mayores a 3 kilogramos con una mano, pero no tendríamos referencia hacia la norma. Sí tiene referencias en la norma, pero no hacia la vigente, ¿vale? Que la hizo 11.228-1, su versión 2021, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, para la ficha 3 vamos a hablar sobre movimientos repetitivos. Ya vimos en la ficha 1 manipulación manual de carga, ascenso y descenso. En la tabla 2 vimos manipulación manual de carga, empuje y arrastre. Ojalá. Y en la ficha número 3 vamos a ver movimientos repetitivos y hacemos la pregunta, ¿no? El puesto de trabajo s- hay alguna tarea que presente la siguiente condición. Dice, se realiza una o más tareas repetitivas con las extremidades superiores, o sea, estamos hablando del tronco hacia arriba, ¿no? Con la duración total de una hora o más en el turno, ¿sí? Estamos considerando una hora de exposición. Si decimos que no, entonces no hay peligro para trabajos repetitivos en la extremidad superior, pero si sí, sí hay una sí se tiene que hacer la evaluación rápida. ¿Cuál es el criterio? Para considerar la tarea repetitiva, dice que la tarea es caracterizada por ciclos de trabajo repetitivos o
tareas durante las cuales las mismas acciones de trabajo se repiten durante más del 50% de la duración del ciclo. Eso quiere decir que si estamos considerando nosotros una exposición, ¿sí? A, estamos considerando una exposición a una hora, imagínense aquí, tenemos un lapso de una hora, aquí tenemos de cero, aquí tenemos 60 minutos, ¿sí? Minutos, vamos a ponerle ahí minutos. Y entonces ustedes tienen que considerar, en su caso, ¿sí? Que pueda existir un lapso de tiempo en esa hora, ¿sí? Y luego otro lapso de tiempo entre esa hora, luego otro lapso de tiempo entre esa hora, luego otro lapso de tiempo entre esa hora, y ese lapso de tiempo entre esa hora, y ese lapso de tiempo donde finaliza la hora. Si estas sumas de los tiempos, ¿sí? De los tiempos de movimientos repetitivos, ¿sí? Donde se realiza actividades con movimiento de una frecuencia mayor a 4 movimientos por segundo, que es lo que nos menciona la norma ISO, ¿sí? Si esta suma nos da, perdón, mayor a 30 minutos, ¿sí? Entonces se considera como que la actividad es de trabajo repetitivo. Si no cumple esta condición, no tiene como tal el concepto de tarea repetitiva y entonces no lo consideramos dentro de la evaluación. Ahí tendríamos que considerar como tal algún concepto que se llama micromovimientos y eso se hace a través de otro análisis que no lo cubre la ISO. Entonces ahí tendríamos que hacer modelados biomecánicos. No lo cubre la ISO, entonces tiene que tomar en consideración que cuando en el ciclo de trabajo, si se hace un ciclo de trabajo en una hora y existen tareas repetitivas, 4 movimientos en un segundo, perdón, no es un segundo, 4 movimientos por minuto, mínimo en un minuto, dentro de un minuto, y en esos 4 movimientos en un minuto existen ciclos que sumen más del 50% de la duración del ciclo de trabajo, que es de una hora, se considera trabajo repetitivo, y ya sea que exista en una hora o existan en más horas de la jornada de trabajo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, para las posturas forzadas y movimientos repetitivos, que es la ficha 4, ¿sí? De, contestamos las siguientes preguntas, ¿sí? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Que normalmente se presenta aquí. Dice que hay posturas de trabajo estáticas incómodas en cabeza, cuello, tronco y o extremidades superiores e inferiores mantenidas durante más de 4 segundos consecutivos. 4 segundos consecutivos y se repiten durante una parte importante del tiempo de trabajo. Es ahí donde consideramos el criterio de posturas forzadas, ¿sí? Dice, hay posturas, la pregunta de la condición de la ficha 4 es, hay posturas de trabajo estáticas, o sea, que no se mueven, o incómodas, ¿sí? De la cabeza, cuello, tronco o extremidades superiores, o incluso las inferiores, mantenidas durante más de 4 segundos consecutivos y se repiten durante una parte importante del tiempo de trabajo, ¿sí? Si la respuesta es sí, entonces vamos a hacer la evaluación rápida, pero si la respuesta no, entonces se terminan las preguntas concernientes a las preguntas claves y no hay peligro en posturas forzadas y movimientos forzados. Cabe mencionar que para este caso, ¿sí? Tenemos que considerar que las posturas que tenemos de estas extremidades en cuello, si el cuello está flexionado, si está eh, estirado, si está rotado, si está lateralizado, el tronco en los mismos casos, las extremidades superiores, las manos a la altura de la cabeza o por encima de ella,
los codos a la altura de hombro, por encima de él, los codos o manos detrás del cuerpo, manos volteadas con las palmas completamente hacia arriba, ¿sí? Flexión y extensión del codo, muñecas dobladas, ¿sí? Por ejemplo, en la extremidad superior, en cuclillas o en rodillas mantenidas durante 4 segundos consecutivos y repetitivos sobre el ciclo de trabajo. Si tenemos esos casos, entonces sí hay posturas forzadas. Si no existiese el caso, entonces no lo consideramos como tal. ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros nos vayamos a las metodologías que tal establecen las normas ISO, si el criterio no existe, no hay manera de cómo evaluarlas, ¿no? Se descartan automáticamente. Entonces, por eso desde el inicio de la identificación de peligro económico, descartamos esos casos, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenemos casos, la extensión, la flexión del cuello, la del tronco, extensión que es hacia atrás, si estamos erguidos, ¿sí? La flexión hacia enfrente, por ahí, levantó su mano. Ale, sí, dime, Alex, ¿qué pasó? Oye, entonces para esta norma hizo la bipedestación prolongada no es postura forzada. ¿No? Es una postura anatómica normal, dependiendo cuál es o sea, la bipedestación es cuando tú estás parado. Si tu postura es anatómica de referencia, la que vimos al inicio, tu problema es otro, no es la postura forzada porque no la estás forzando. Si tú te desvías de la postura de referencia, entonces sí es una postura forzada. ¿Hacia qué? Hacia lo que se esté separando de la postura de referencia. Puede ser los hombros, puede ser las piernas, puede ser el tronco, puede ser el cuello incluso, ¿no? Entonces, todo aquello que se separa o se aleja de la posición anatómica de referencia, ya es postura forzada. ¿Por qué? Porque todo aquello que se aleja o que se desplaza o que se mueve de la postura anatómica natural consume más energía que estar en tu postura anatómica natural. Por ejemplo, Ok, gracias. eh, ah, perfecto, Alex. Mira, mm, este, bueno, al inicio teníamos esa postura, pero es técnicamente esta de aquí. Esta de aquí. Esta postura es tu postura anatómica normal, No, ¿sí? madrugar. Por ahí, compañero, No, le no. encargo su micrófono. Perfecto. Y cualquier desviación a esta ya la vuelve una postura forzada. Hay que ver el periodo de duración de la postura y qué tanto dura a través de los ciclos de trabajo. Porque obviamente estamos en entendido que la exposición no es la posición no es siempre que esté en esa. Hay algunos casos que la mayoría sí, pero existen periodos de no exposición o periodos de que están en otra condición, ¿no? Muy bien, entonces continuamos en la tronco, las extremidades inferiores, perdón, como caminando, sentado o sobre un pie, ¿no? O inestable. Es importante considerar esas posturas también. Tenemos en las extremidades superiores la flexión, extensión, incluso la supinación, la flexión del antebrazo eh, y la de muñecas también, ¿no? Todo eso lo tenemos aquí. Esto era de un programa de una página que se llamaba, no se llama todavía, pero ya el programa ya no lo manejamos así. Hace muchos años se llamaba Ergonauta. Ya la plataforma cambió y ya se maneja de manera distinta, pero de ahí es estas capturas que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, eso ya lo vimos. Aquí, a través del procedimiento de la gestión de riesgo indicado por la revisión técnica 2295, hemos combinado la parte de identificaciones clave, ¿sí? Cubrimos las 4 fichas y sobre las 4 fichas que habla de levantamiento y descenso de carga, empuje y tracción de carga, movimientos repetitivos y posturas estáticas. Se han cubierto las 4 fichas y la descartamos. Si ya desde este momento descartamos que no la aplica, ¿sí? Ya no continuamos con la fase 2, hasta ahí la dejamos, ¿sí?
Y las que sí aplicaron, continuamos con la fase de estimación rápida o la evaluación rápida de riesgo. Y aquí es donde hacemos el mapeo. Nos vamos nosotros sobre nuestros peligros económicos por área y en cada área nosotros identificamos cuáles son esos puestos de trabajo que yo tengo, puesto A, B, C, D, lo puedo llamar, ¿no? Operador uno, operador 2, operador 3, dependiendo de los puestos que tengamos en cada área de trabajo. Y esos puestos tienen que estar determinados no solamente por vamos a llamarlo por el concepto de nómina, sino por las actividades que realizan, ¿sí? Y entonces vamos a decir cuáles sí están presentes y cuáles no están presentes los factores de riesgo ergonómicos. Le ponemos una P, una tachita, una palomita a los que sí están presentes y lo que no está presente, pues lo dejamos así, ¿no? Y continuamos con la evaluación rápida en la segunda fase. Para el paso 2 entonces hacemos la evaluación rápida según esta misma norma, ¿sí? Y utilizamos nuestra ficha rápida de evaluación. Y aquí vamos a ver, ¿sí? ¿Qué vamos a conseguir con la evaluación rápida según la ISO TR 12225? ¿Sí? Tenemos una evaluación rápida para identificar la presencia de las condiciones críticas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver de color rojo, ¿sí? A través de ese mismo vamos a saber la evaluación rápida para identificar la presencia de un riesgo incierto, o sea, de que no tenemos la certeza que no esté causando alguna molestia, ¿no? Está en color amarillo. Y tenemos la evaluación rápida para la identificación de la presencia de condiciones aceptables. Y ese ya lo hicimos a través del paso uno y no es necesaria una evaluación analítica. Simplemente no se encuentra presente esa evaluación, pero no se encuentra presente ese factor de riesgo ergonómico. ¿Sí? Y para eso en mucho vamos a utilizar la escala de Bohr. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de la escala de Bohr? Una escala que mide el esfuerzo. En efecto, sí. Sí, no, Alejandro. Usted es experto en la escala de Bohr. Este, utilizamos mucho en el método Ocra. Bueno, la escala de Borg en realidad es una escala de esfuerzo. Y para saber sobre el esfuerzo que tenemos, se tiene que hacer un análisis sensorial de esta escala. ¿Por qué? Porque es algo que muy difícilmente podemos evaluar. Sí se puede evaluar la escala de Borg a través de un método cualitativo, que es a través de la demanda del consumo de oxígeno en los músculos que se hace a través de equipos en un laboratorio de ergonomía para poder saber esa demanda de oxígeno y se clasifica a través de la pérdida del consumo de oxígeno en los músculos y la generación a su vez del ácido láctico que contiene este proceso de oxidación. Pero aquí lo que nosotros tenemos que saber es hacerlo de manera práctica, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de tarar a las personas. Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de la escala de Borg a través de un puesto, preguntando a alguna persona que realice la actividad, tenemos que tararlo. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos, según esta escala, usted se siente que hace un esfuerzo ausente, a un esfuerzo extremadamente ligero, un esfuerzo muy ligero, ligero, moderado, fuerte, muy fuerte, extremadamente fuerte, pues la persona te va a decir, no, que sí está muy complicado, sí está muy, muy difícil, ¿no? Yo sí me canso, ¿no? Y no vas a tener una escala de Borg que se asemeje a, a lo que tú quieres saber realmente, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Es tarar a la persona, ¿sí? Y a través de esto, concientizarlo en lo que vamos a nosotros preguntar. Primero, lo que tenemos que hacer en la escala de Borg, y es un tip muy práctico que me dio algún maestro por ahí cuando me dio esta clase, es decirle a la persona que vamos a entrevistar, es esta actividad que tú realizas, bueno, antes de eso tendríamos que considerar el preguntarle cómo se siente el día de hoy. No dice, oh, no, que hoy estoy muy cansado, ayer tuve guardia, ayer estuve haciendo una actividad. Lo ideal sería
entrevistar a otra persona que maneje ciertas características de esa población eh, que no esté en esa condición, porque muy probablemente la persona que te dice que está cansada, que se desveló, que duplicó guardia, no te va a dar un valor muy asertivo, ¿sí? Y considerando la población que estamos manejando, eso se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque obviamente esto lo vas a aplicar en una escala a personas ya bien en la metodología ISO, pero antes de eso tenemos que considerar esta variable. Si tu población son de personas jóvenes, entonces va, y una pequeña parte de población adulta, vamos a llamarlo arriba de los 50 años, o más bien de los 45 años que menciona la bibliografía, preguntas a los jóvenes. Si tu población está enfocada hacia las personas adultas mayores a 45 años, ¿sí? Pues te enfocas hacia esa población y los jóvenes los descartas. ¿Por qué? Porque tienes que ver o considerar cuál es tu mayor población que está sometida a esta actividad, que te pueda dar ese valor de referencia. Si no, olvídate, ¿no? No lo consideres, ¿sí? Eh, y va a haber el caso que hay de todos, ¿sí? Que hay de todos, tendrás que tomar una muestra representativa del mismo caso, ¿sí? Eso quiere decir que vas a agarrar hombres, hombres jóvenes, vas a entrevistar a hombres jóvenes, a hombres adultos, vas a considerar a mujeres jóvenes y mujeres mayores a 45 años. Tendrás que estratificar, tomar una muestra y sobre esa muestra llegar a una sola conclusión, ¿va? Porque van a coincidir en el aspecto si lo sabemos plantear adecuadamente, ¿vale? Entonces, lo que vas a preguntar, la actividad, por ejemplo, de empujar, bueno, de transportar un patín con, por ejemplo, cervecería Morelos, ¿no? De cartones de cerveza. Para ti, ¿cómo consideras que requiere un esfuerzo para ti? Si tú me dices, no, no considero porque el equipo es automático, es electrónico, lo que sea, no se considera un esfuerzo importante. Cero, lo descartas. Si, si le dices, bueno, sí es ligeramente, ¿no? Se siente, dice, es causa ausente, por ejemplo, como si tú transportaras un billete, un peso, una moneda, ¿sí? Con tu equipo o que empujaras algo muy ligero como unos billetes de 100 pesos, no sé, ustedes le dicen así. Ese es el extremadamente ligero. O sea, sí lo sienten, pero no tanto, ¿no? Y se quedan en esa proporción. Ya cuando dicen, no, es que sí está levesón, ¿no? O sí está más o menos, entonces ya cambias la pregunta. O sea, si la persona no te dice que es ausente o que es muy, muy ligero el esfuerzo que aplica, entonces sí ya te vas a la pregunta. ¿Tú cómo consideras que estás aplicando la fuerza? Si la fuerza es leve, moderada o severa. Y ya te van a contestar leve, moderada o severa. Y tú ya estás en el posicionamiento de 1 a 9. Si la persona te dice ni severa, o sea, tienes que hacer milagros para empujar ese patín porque el patín ya no le sirve en la llanta está rota o le están cargando más de lo que es. Y entonces entre tres personas tenemos que empujar ese patín para que se pueda desplazar. Entonces tú ya te vas a lo más grande, que es el 10 que es extremadamente fuerza, prácticamente fuerza máxima, ¿no? Que nos ha tocado caso, por ejemplo, en las cervecerías, cuando cargan los trailers, patines que ya están en las últimas y entre tres o cuatro personas empujando para que ese patín se pueda desplazar. ¿Por qué? No sé, así los tienen, ¿no? Entonces ahí sí ya no va a haber otra, te va a decir, y tú lo vas a observar, ¿no? Que de plano necesitan aplicar mucha fuerza para moverlo, ¿no? Pero si te dicen que no, que está dentro leve, moderada y severa, una vez ya lo estarás ahí, o sea, ya dijiste que el esfuerzo no es ausente, pero tampoco es tan extremo y ya te quedas a la mitad. Y de ahí le dices, bueno, no, que lo siento moderado, ¿no?
y ya de luego vuelves a decir la pregunta. Bueno, de ese moderado, ¿qué tan moderado? Moderado leve, moderado medio, moderado severo. Y ya te va a decir, no, que moderado leve, ¿no? O moderado más o menos, ¿no? A la mitad. Y la misma persona ya la taraste, ¿no? Y ya te va a decir, no, pues moderado leve. Entonces tu moderado leve en la escala de Borg es este, 4, ¿vale? O te dice, no, es moderado severo, pero tampoco es severo, ¿no? Entonces en tu escala de Borg es 6, ¿sí? Esa es la manera en la que debemos nosotros preguntar al usuario del proceso cómo siente la escala de Borg, es la parte práctica, porque si nosotros como especialista, siendo muy técnico, le decimos ausente, extremadamente ligero, ligero, moderado, fuerte, muy fuerte, fuerte, más fuerte, pues no te van a entender. Hay que hacerlo de una manera que sea práctica y que las personas puedan entender qué tipo de esfuerzo es la que están aplicando en su actividad, ¿no? A través del mismo raciocinio que la persona va manejando, ¿no? De la misma vivencia que va obteniendo. Pero esa vivencia van a cambiar por personas y eso es muy difícil conseguirlo, pero eso es una manera práctica de obtener información, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí alguno de ustedes? Porque sé que confunde un poco, ¿no? Pero es la manera más práctica de presentar la escala de Boltzmann 10. Por ahí, alguien escribe en el chat. Levante su mano. No. Pues continuamos. Ahora vamos al paso 2, ficha uno, levantamiento y transporte manual de carga. En el levantamiento y transporte manual de carga vamos a ver la ficha azul, aspectos adicionales. Y vamos a ver al puesto de trabajo, ¿no? Al usuario. Estos aspectos adicionales y vamos a comenzar a escribir las preguntas. Pero más bien a describir las preguntas a, pues, a las personas que están en el puesto de trabajo, ¿no? Primero, el ambiente de trabajo es desfavorable para el levantamiento y transporte manual de cargas. Vamos a preguntar, ¿hay presencia de temperaturas extremas altas o bajas? Contestamos sí, contestamos no. Bueno, nos contestan nosotros, ¿no? Nosotros debemos saber. Luego, la presencia de pisos deslizantes, irregulables e inestables. ¿Sí o no? Vamos marcando cada pregunta, ¿no? ¿Por qué dirán, por qué las temperaturas extremas altas o bajas afectan directamente a la manipulación manual de carga en transporte de carga? Si son altas, requieren un mayor consumo energético, ¿sí? Requiere consumir mayor energía para mantener el equilibrio térmico. Y para la extrema, de igual manera, pero aquí los músculos se contraen. ¿Por qué se contraen? Bueno, la piel se contrae directamente a través de un proceso que se llama vasoconstricción. La vasoconstricción eh, permite disminuir la capacidad de transferencia de sangre en el cuerpo para mantener la energía suficiente en el sistema. Y eso obliga a que los músculos se contraigan para que puedan tener mayor energía para poder mantener la temperatura interna del cuerpo. Entonces, por eso las condiciones extremas afectan el transporte manual de carga, porque el músculo no actúa de la misma manera, se ve afectado, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos permite es tener un efecto negativo a la salud, ¿no? Los pisos, pues obviamente depende de la regularidad que estos tienen, contestan sí o no. Y luego nos vamos con la presencia de espacio suficiente para el levantamiento y transporte de carga. ¿Tenemos el suficiente espacio para transportar carga? Y se dirán, bueno, ¿y cuál es el espacio suficiente para transportar la carga? Bueno, se refiere directamente al lugar donde yo voy a colocar el material o voy a destinar el material y me permite eh, manejar esa carga. Por ejemplo, tengo que ver si hay suficiente lugar para poderlo yo recolectar o depositar o a su vez para subirlo o bajarlo, ¿no? En muchos de los casos nos ha tocado como que pasillito saca la caja y te vas caminando como de puntitas y saca el elemento. A eso se refiere, ¿no? Sobre el espacio. Ahora, como tip, si quieren tomar una distancia de referencia, consideren lo que se mencionan las normas técnicas. Las normas técnicas te dicen que la referencia o el espacio de referencia que puede tener una persona alrededor son de 90 centímetros para poder hacer cualquier actividad.
Si lo quieren tomar de punto de referencia, sí, la norma no lo menciona. Como tal, hay otras normas de que sí lo toman en cuenta, ¿no? Ahora, las características del objeto son desfavorables para el levantamiento y transporte manual de cargas. Entonces, pregunta, el tamaño del objeto reduce la visión del operador y dificulta los movimientos, como el que vemos aquí en la imagen. Si es así, anotamos que sí. Si no, luego, el centro de gravedad de la carga no es estable, por ejemplo, en líquidos, elementos que se mueven dentro del objeto, ¿sí? Cuando tenemos esas cuestiones donde el centro de gravedad del elemento se va desplazando, como puede ser pelotitas, canicas, valeros, líquidos de cualquier tipo, pues es muy difícil manejar la carga porque no es estable, se va a desplazar donde se encuentre la menor cantidad de posición de fuerza. ¿No? Y eso nos complica a nosotros la manipulación como tal. Entonces tenemos que poner si sí o si no. Luego, si la forma o configuración del objeto presenta bordes afilados, superficies o salientes, ¿sí? Si tiene superficies cortantes, si es rugoso, si tiene púas o tiene superficies que se levanten, que puedan lastimar las manos de las personas que la manipulan, anotamos sí o no, ¿no? Con que presente uno, ya le ponen que sí, ¿no? Y si las superficies de contacto están demasiadas calientes o frías, también ponerle sí o no. Y la última pregunta de las condiciones favorables dice que si las tareas con levantamiento, transporte manual de carga duran más de 8 horas al día, ¿sí? Le ponemos sí o no, ¿sí? Y ya, nos vamos al cuestionamiento de la evaluación rápida para el manejo, levantamiento y transporte de carga y decimos, si todas las respuestas son no, entonces no hay riesgo por manipulación de carga, se vuelve verde, ¿sí? Pero si al menos una de las respuestas es sí, entonces dice la metodología que hay que aplicar la ISO 11228-1, que no dice aquí que hay la ecuación de Nash, ¿no? Porque hay un riesgo, ¿sí? Y dice que los siguientes riesgos adicionales específicos tienen que considerarse cuidadosamente para minimizarlo. No precisamente tendríamos que aplicar la ecuación de Nash, pero sí tendríamos que aplicar el método que nos mencionan de referencia, ¿no? Porque el método de Nash también tiene limitaciones, entre eso las temperaturas. Hay un límite de temperaturas en el que sí se tiene que considerar la ecuación Nash. Ahorita la verdad no me acuerdo, pero sí tenemos un límite de temperatura para poder hacer la evaluación y considerando que para aplicar la ecuación Nash tienes que manejar la carga con las dos manos. ¿Sí? ¿Vale? Y como le mencionaba, eh, esta norma internacional se actualizó en el 2021 a finales al final, en el en el segundo semestre del 2021 y entonces tenemos la nueva versión en su versión 2021 que considera algunos cambios importantes que no mencionaba la versión 2003, si no me recuerdo, ¿sí? ¿Cuáles? Pues son muchos, la verdad, los límites de carga, los factores de ponderación, y dentro de ellos sí nos da una penalización en la ecuación de Nayus para cuando se manejan cargas con una mano, siempre y cuando las cargas sean mayores a 3 kilogramos, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta esos criterios si queremos hacerlo de manera eh, de la parte de prevención, ¿no? A lo nuevo que ya tenemos actualizado a nivel mundial. Si no, podemos seguir utilizando los criterios que nos menciona la ISOTR 2998 con la versión 2003. Pero eso ya es criterio y decisión del especialista cuáles variables quiere mencionar. Ahora, hasta aquí tenemos alguna duda con la ficha, la ficha uno, sí, la primera ficha uno, pero del paso 2. ¿Alguna duda está ahí? No. Muy bien. Entonces vamos a ver la ficha 1.2, que es la ficha verde, que es para levantamiento y transporte manual de cargas. ¿Sí? Aquí
En esta ficha hacemos estas preguntas, dependiendo de qué, de la masa que levantamos con la carga, ¿sí? O sea, qué tanto peso tiene esa carga, ¿no? Si es de 3 a 5 kilogramos, contestamos la parte de la izquierda. Si tiene de 5,1 a 10 kilogramos la parte de la derecha. Y si es mayor a 10 kilogramos, contestamos sí o no, simplemente, ¿no? Por ejemplo, de 3 a 5 kilogramos dice, hay ausencia de asimetría, por ejemplo, del tronco, ¿sí? Que no está directamente o simétrico con la carga. Contestamos sí o no. Si hay flexión del tronco, ¿no? Perdón, hay ausencia, o sea que está recto. Luego dice, si las cargas se mantienen cerca del cuerpo, ¿sí? Si se mantiene cerca del cuerpo, pues sí. Si no, no, porque esta pregunta es a la inversa, ¿sí? Si el deslizamiento de la carga vertical es entre la cadera y los hombros, o sea, en este rango de aquí, si está aquí la manipulación de la carga, le ponemos que sí. Si la frecuencia máxima, ¿sí? Menor a 5 levantamientos por minuto, si es esto, le ponemos que sí, ¿no? 5 cajas en un minuto, por ejemplo, ¿no? Pues si son más de 5 cajas, entonces le ponemos que no. Si es de 5,1 a 10 kilogramos, entonces anotamos. Hay ausencia de asimetría, por ejemplo, del tronco erguido sin flexión y sin rotación. O sea, cuando tenemos la carga y la movemos, dejando la postura de los pies en la misma posición, ¿sí? Esa es la asimetría, que lo explica también en el método de Nair. Le ponemos, si hay ausencia, que sí. Si sí está presente, lo ponemos que no, ¿sí? Porque estas preguntas están al revés. ¿La carga se mantiene cerca del cuerpo? ¿Sí o no? El deslizamiento de la carga vertical, o sea, de arriba hacia abajo, está entre las caderas y los hombros, o sea, ahora sí, el puro tronco. Si está aquí, entonces le ponemos que sí, ¿no? Y si la frecuencia máxima menor a un levantamiento por minuto, ¿sí? Porque por la masa como tal, si nada más hace uno en un minuto, sí. Si hace dos, pues ya no, ¿no? Y a la final, pues lo que mencionaba, la ausencia de carga de más de 10 kilogramos. Si hay ausencia, sí. Si no hay ausencia, pues no. Realmente es cuando se aplica. Y entonces la pregunta de la sección verde nos dice, ¿sí? Si todas las preguntas son que sí, entonces la zona verde no es necesario continuar con los riesgos, el riesgo aceptable para levantamiento de carga. Pero si al menos de todas las preguntas, una es no, entonces vamos a evaluar la tarea mediante la norma ISO 11222 a través de la ecuación de Nash, ¿no? Porque hay un riesgo como tal. Muy bien. Y la ficha 1,3 que nos habla sobre el transporte de carga. Para el transporte de carga, bueno, hasta aquí, antes de empezar el 1,3, ¿tienen alguna duda para poder ir amarrando lo que es la ficha del paso 2, las fichas del paso 2? ¿No? Muy bien. Entonces nos vamos a la ficha 1,3 que habla sobre el transporte de carga. Acuérdense que es la ficha 1,3 del paso 2. Entonces vamos a ver aquí que la masa acumulada recomendada viene a ser la carga total de kilogramos transportada en las duraciones dadas por la distancia específica abajo. Entonces dice, la masa acumulada es menor a los valores de esto. Consideramos la distancia más o menos de 10 metros y la duración de un minuto hasta 8 horas, ¿no? Entonces, tenemos que ver la actividad de transporte, o sea, de desplazar un objeto de un lugar hasta otro. Tenemos que considerar la duración. Si la duración es de un minuto a una hora, si la duración es de una hora a 8 horas, o si de mayor a 8 horas, o hasta 8 horas, que es una jornada de trabajo, ¿sí? Si considerando que trabajamos 8 horas transportando carga, tenemos que ver la distancia. Si la distancia es menor a 10 metros por acción, entonces consideramos que el límite máximo es de 10.000 kilogramos. Pero si la distancia es mayor a 10 metros por acción, entonces el límite máximo es de 6.000 kilogramos. Ahora, si la masa acumulada, sí que se transporte, es mayor a estos criterios que tenemos acá,
le marcamos que sí, ¿sí? Para si la actividad dura hasta 1 hora, ¿sí? Entonces ya la condición baja a 1,5 toneladas o 1,500 kilogramos. Cuando la distancia de transporte por acción es menor a 10 metros, menor o igual a 10 metros. Y si es mayor a los 10 metros, es de 750 kilogramos. Cuando la duración de la actividad dura solamente 1 minuto, son 30 kilogramos para distancias menores a 10 metros y para distancia mayor a 10 metros son de 15 kilogramos, ¿sí? Hay que considerar esas variables, ¿vale? Aquí, obviamente, dice mayor a 10 kilogramos. Cuando ustedes vean la evaluación de la ISO 12228-2, nos dice que hasta los 20 kilogramos, perdón, hasta los 20 metros. ¿Sí? O sea, de 10 metros hasta los 20 metros. Después de los 20 metros ya se considera que es una actividad ergonómicamente inaceptable. Se hace la masa mínima que es de 3 kilogramos, ¿vale? No se considera dentro del límite. Tómenlo en cuenta solamente para el rango de las distancias por acciones. ¿Por qué? Porque a veces no nos va a dar un dato muy, muy cierto, ¿no? Cuando sea mayores a 20 metros. Y la última es, no hay posturas incómodas durante el transporte. Si hay, pues sí. Si no hay, digo, si no hay, le ponemos que sí. Si hay, le ponemos que no. ¿Vale? Y luego, si todas las respuestas son que sí, entonces el riesgo aceptable, ¿sí? Para el transporte de carga. Pero si alguna dice que no, o sea, que no cumple con esta condición, entonces hay que evaluar las tablas a través de las normas ISO 11228-1, ¿sí? En su sección de transporte de carga, porque aquí estamos hablando de la carga que nosotros cargamos y la movemos a otro lugar. Muy bien, ¿sí? ¿Alguna duda? No. Entonces vamos a ver la ficha 1.4 que nos habla sobre la presencia de condiciones críticas, zona roja por el levantamiento de cargas. Aquí ya estamos hablando de que pasamos a la siguiente fase para el manejo manual de carga en las condiciones críticas. Aquí ya sabemos que tenemos que volar, pero tenemos que saber si la condición es crítica, ¿sí? La ubicación vertical, si la posición al inicio o al final del levantamiento es superior a 175 centímetros o inferior a los 0 centímetros por debajo del nivel del suelo, entonces le ponemos que sí, ¿no? Si el desplazamiento vertical entre el origen y el destino del objeto levantado es mayor a 175 centímetros, ¿sí? Le ponemos, si es que sí, pues sí, si no. Luego, la distancia horizontal entre el cuerpo y la carga es mayor que el alcance máximo del brazo completamente extendido, tendríamos que considerar que sí, ¿sí? Y la simetría, hay rotación externa del tronco sin mover los pies, o sea, giramos el tronco para colocar la carga, ¿sí o no? La frecuencia para levantamiento de carga, se realizan levantamientos de 15 levantamientos por minuto en una duración corta, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando un trabajador realiza un levantamiento de maletas durante 40 minutos y luego de esta espera otros 40 minutos como mínimo para volverlos a hacer, considerando que realiza levantamientos de 15 levantamientos por minuto, consideramos que sí. Si se realizan más de 12 levantamientos por minuto en una duración media, ¿sí? Que una duración corta dice que la tarea de manipulación manual de carta no dura más de 120 minutos consecutivos y si viene seguida de tareas ligeras o descanso, que la duración mínima sea de 30 minutos. Si es así, entonces marcamos que sí, si no, pues no. Y luego se realizan más de 8 levantamientos por minuto con una duración larga. Eso quiere decir que la tarea de manipulación dura más de 120 minutos consecutivos en el turno. O sea, son 2 horas, ¿sí? 2 horas seguidos, 8 levantamientos por minuto, marcamos que sí. Y por ejemplo, dice, cuando el trabajo realiza un levantamiento de maletas durante 400 minutos sin descanso, ¿sí? Marcamos sí o marcamos que no, depende de la condición.
La condición crítica para el levantamiento y transporte de cargas que exceden los límites nos dice que son para hombre entre 18 y 45 años, considerando que la edad para trabajar es de 18 años, es de 25 kilogramos. Para mujeres entre 18 y 45 años es de 20 kilogramos. Para hombres menores a 18 años o mayores a 45 años de 20 kilogramos, aquí considerando el trabajo infantil, y mujeres menores a 18 años o mayores a 45 años, la carga máxima que podrían levantar, ¿sí? Dice que existe presencia de carga que exceden los 15 kilogramos. Si es así, si los exceden, le marcamos que sí, si no, que no. Y luego viene la distancia de transporte de 20 metros o más en 8 horas, 6 toneladas en 8 horas, o si la distancia de transporte es menor a 20 metros en 8 horas, ¿sí? 10 toneladas en 8 horas, ¿vale? Si las condiciones se encuentran presentes, le marcamos que sí, o sea, que superen la condición. Si no superan la condición, le marcamos que no. Y como le decía, la propia norma trae la referencia de los 20 metros, pero ya en la condición crítica, la otra es la condición leve, ¿no? Moderada, por decirlo así. Entonces, si todas las respuestas son que no, entonces la evaluación dice que no hay riesgo en la tarea, pero es moderada, o sea, está en amarilla todavía porque las otras sí están presentes. Pero si alguna de esas dice que sí, entonces hay una condición crítica y hay un alto riesgo ergonómico. Por lo tanto, dice que se tiene que aplicar la ecuación de Navier a través de los lineamientos de la ISO 11228-1 para rediseñar la tarea e identificar las acciones correctivas urgentes. O sea, se, en algunos conceptos nosotros los ergónomos le llamamos que es una condición ergonómicamente inaceptable, o sea que tiene que tener una intervención ergonómica. Eso es lo único que cambia, pero de todas maneras tienes que evaluar por la norma ISO para ver cuáles son tus medidas de control para poder hacer un diseño adecuado de trabajo. Hasta aquí tenemos una duda en esta evaluación rápida, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora vamos para la ficha 2 de la evaluación rápida, empuje y tracción de carga. Ajá. Para este caso vamos a ver los aspectos adicionales de las condiciones preliminares. Y preguntamos, ¿las superficies del suelo son resbaladizas, inestables, irregulares, tienen grietas, están fisuradas, están rotas o con pendientes ascendentes o descendentes? Si la condición está presente, le marcamos que sí. Si no, pues no. Luego, la otra pregunta, ¿está restringida o limitada la trayectoria de desplazamiento? ¿Sí? O sea, ¿hacia dónde nos vamos a mover? Marcamos que sí, marcamos que no. Luego, la temperatura del área de trabajo es alta, o sea, hay calor en el área, marcamos que sí, marcamos que no, ¿vale? Luego, características del objeto a empujar o jalar. El objeto, coche o traspaleta, patín, como le conocemos aquí en México, limita la visibilidad del operador o le obstaculiza el movimiento, sí o no. O si el objeto tiene características peligrosas, superficies afiladas, elementos sobresalientes o puede, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Algo pasó que nos, como que te sacó, pero ya estás. Bueno, ya estamos de vuelta. Por ahí fallas de la red. Es algo normal en ese tipo de sesiones. Una disculpa de antemano, pero pues ya no está en mis manos, ¿no? Continuamos. Continuamos con... ¿Sí se ve la presentación? Sí, Uy, a ver, por aquí. Ah, ok, sí se ve. Entonces, por ejemplo, sustancias peligrosas como sustancias químicas con sus propiedades físico-químicas, irritables, reactivas, explosivas. Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Otra pregunta es si el objeto es inestable, o sea, se mueve de un lado al otro, ¿no? Entonces consideramos sí o no.
Si las ruedas están desgastadas, rotas o sin mantenimiento adecuado, incluso a veces están bien, pero este, se atoran porque tienen mucho pelo o pelusa o trapos, ¿no? Considerarlo igual, sí o no. O si las ruedas son inadecuadas para las condiciones de trabajo. Por ejemplo, cuando ponen ruedas de bicicleta para algún elemento que no tiene que ver, o de patines, ¿no? Para los trabajos, o definitivamente ruedas que no son para el tipo, dependiendo, ¿no? Tenemos que considerar, ese es el caso, ¿no? Si sí o si no. Ok, y luego las condiciones adicionales a considerar, si las respuestas son que no, entonces la evaluación rápida es que no hay un riesgo para el empuje y tracción de carga. Pero si la respuesta es que sí, entonces sí hay un riesgo grave y hay que evaluarla por la ISO 11228, pero la guión 2, ¿a través de qué? De métodos como las tablas de Snook y Cirillo o las tablas de Liberty Mutual, ¿no? Son las mismas, ¿vale? Muy bien. Ahora, para la magnitud de fuerza, ¿sí? Dice, la magnitud de la fuerza requerida en el empuje o la tracción supera los 30 newtons en fuerza continua sostenida y no supera los 100 newtons en los pico fuerza, entonces ponemos o la magnitud de la fuerza requerida de empuje o tracción no supera los 50 newtons de frecuencia, es menor a una acción y cada 5 minutos la distancia a una distancia recorrida inferior a 50 metros, o la fuerza requerida de empuje o tracción es igual o menor a 2 en el nivel de escala de Bohr, ¿no? Y vamos a ver que para eso necesitamos medir la fuerza con un dinamómetro como de este tipo, ¿sí? Y hay que medir la fuerza requerida para el empuje o el jale de la carga. Tienen aquí este elemento, a ver, creo que no lo tengo que marcar, este puntito de aquí, ¿sí? Tiene complementos o elementos como este que sirve para el empuje y tiene un ganchito para el jale, ¿no? Y el elemento aquí, aquí por ejemplo tiene libra fuerza, ¿no? Pero podemos tener newtons y que me dé el valor en newtons y ya compararlo con la escala. Ahora, lo importante de este punto aquí es tomar en cuenta lo que nos menciona el método. Existen las fuerzas, ¿sí? Este equipo me va a medir la fuerza en tiempo real, en real time, ¿no? Hay que poner en real time. Este, de- Porque aquí, por ejemplo, tiene PC, que es el pico, ¿no? Entonces, cuando nosotros empujamos un elemento, medimos con este equipo me guarda la memoria, tiene modo de data logger, ¿sí? Y cuando yo le aplico la fuerza, obviamente este es el tiempo y esta es la fuerza, ¿no? Mi curva va a ir para acá y va a llegar al punto máximo. Cuando llega al punto máximo, va a bajar y se va a mantener en un nivel estable y cuando deje de aplicar fuerza, va a bajar, ¿sí? Esta parte que voy a poner ahorita de rojo, este es mi nivel máximo pico. El que voy a poner ahorita de amarillo es mi nivel de fuerza constante, ¿sí? Va a estar oscilando en ese medio. Nosotros lo que podemos sacar es un promedio, ¿no? De los valores que se encuentran dentro de un lapso de tiempo T. Estos son todas las gráficas de fuerzas. Todas las gráficas de fuerza tienen un comportamiento similar. ¿De qué depende del lapso de tiempo en el que estemos aplicando la fuerza? ¿Sí? Pero todas las gráficas de fuerza se manejan de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando hacemos el análisis de fuerza, considerar mi variable, mis valores en newtons para de una vez compararlo con la tabla y ya hacer la comparación que nos pide la norma. Para eso necesitamos este equipo se llama dinamómetro, no sé si alguno de ustedes ya lo han usado, pero es muy normal utilizarlo en las evaluaciones ergonómicas, ¿sí? Entonces, por eso habla de la fuerza continua o sostenida, que ya lo vimos en la gráfica, y la fuerza pico. Si presenta alguna de esas condiciones, sí, marcamos que sí, o
Si no hay nada de eso, le marcamos que no, ¿vale? Muy bien. Ahora, dentro de la misma ficha vamos a ver la duración de la tarea. Dice, la tarea de empuje o tracción dura hasta 8 horas al día, ¿sí? Y dice, por ejemplo, un trabajador que traslada una carga con ayuda de un coche de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿sí? Incluyendo el almuerzo. Obviamente tenemos que tomar el tiempo del almuerzo, pero consideren que en nuestra ley el almuerzo o la hora de comida es de 30 minutos. Tenemos que considerar que sí, si lo hace durante toda la jornada, literalmente es lo que nos está mencionando la norma, ¿sí? Considerando sus 30 minutos de comida, o sea, eso no los incluye, o sea, son 7 horas y media al final de cuentas, ¿no? O la altura de agarre, por ejemplo, la altura de agarre dice que la fuerza de empuje o tracción se aplica al objeto entre la cadera y la altura media del pecho. Esta de aquí, este cuadrito que estamos viendo, voy a poner aquí. En esta área, si lo tienen en esta área, ¿sí? Hay que considerar el tipo de agarre. O la postura dice que la acción de empuje o tracción se realiza en el tronco erguido sin la flexión, sin torsión y ni flexión. O sea que se hace totalmente erguida la postura. O si las manos están dentro del ancho de los hombros y de la parte delantera del cuerpo. O sea, esta parte de aquí. No tiene que abrirlo, sino está de frente, ¿no? Si es así, lo ponemos que sí, ¿no? Pero si no se encuentra otra posición, le ponemos que no. ¿Por qué? Porque si todas las respuestas aquí se van cambiando, si se dan cuenta, unas dicen que sí, otras dicen que no. Si la respuesta dice que sí, entonces no hay problema. El nivel de riesgo es aceptable. Pero si alguna dice que no, entonces no dice que hay que evaluar por la norma ISO 11228 con las tablas de Nogis y Ariel, ¿sí? ¿Vale? Pero pues de estas tablas ya ustedes, por ejemplo, si entran a la página de Liberty Mutual, ya te las evalúan, ya no estamos compararla como tal, ¿no? Hay opciones. Pero bueno, nos quedamos hasta esta parte de aquí, ¿no? O sea, si decimos que no, alguna, hay que hacer las tablas de Nugent. Ahora, para el empuje y tracción, magnitud de la fuerza, nos dice, esta ya es la ficha de evaluación de las condiciones críticas. Aquí ya dijimos que sí en la anterior. Ahora ya nos vamos, y una vez que dijimos que sí, la fuerza inicial pico durante el empuje o la tracción que supera el estado de reposo inercia para acelerar o desacelerar un objeto es de 360 newton para hombres o 240 newton para mujeres. Y si la fuerza, y esto nos habla sobre el pico, ¿no? O sea, si dibujamos nosotros aquí, ¿sí? Si dibujamos nuestra gráfica, uy, lo voy a dibujar por acá. Vamos nuestra gráfica aquí, me dice que esta tiene que ser 360 para hombre o 240 para mujer y para hombre, ¿no? Este pico. O si la fuerza sostenida, o sea, la que se mantiene por acá, ¿sí? Es de 250 para hombres o 150 para mujeres, o alternativamente durante el empuje o tracción el esfuerzo percibido obtenido al entrevistador, o sea, los trabajadores, muestra una presencia de picos de fuerza alto puntaje de 8 o más en la escala de Bohr, entonces le marcamos que sí. Si nos contestan que no, pues le ponemos que no, ¿no? Pero es importante tomar los criterios, ya sea de la dinamometría o de la percepción de la escala de Bohr, haciendo la tara que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Luego, si la acción de empujar ojalá se realiza con el tronco significativamente torcido o flexionado, como lo vemos aquí en la imagen, y la otra es la acción de empujar o jalar se realiza de una manera desigual o descontrolada. O sea, vemos que la persona aplica una fuerza excesiva para poderlo hacer. Y la otra, las manos se mantienen ya sea fuera del ancho de los hombros o la parte posterior del cuerpo hacia la espalda, como si ponemos sí o si ponemos no, ¿vale?
Cabe mencionar que para el manejo adecuado del patín hidráulico, la postura es parecida, pero la única diferencia que nos menciona la norma es que la mano está detrás y para transportar los patines es al lado del cuerpo. Entonces, es la única diferencia, nada más no se dejen ir por la idea o la visión, ¿no? Pero aquí técnicamente la está arrastrando. O sea, eh, nosotros tenemos una cavidad en el hombro y esa cavidad hace que el hueso se zafe ligeramente de la cavidad. Es lo que pasa, por eso lo menciona, ¿no? Pero si se quedara adentro, no hubiera ningún problema. Por eso menciona esta última parte, que si se encuentra hacia la espalda, o sea, atrás del cuerpo, atrás del eje, ¿no? Otra pregunta de las condiciones críticas nos habla si las manos se mantienen a más de 150 o menos de 60 centímetros del cuerpo, obviamente, ¿no? La fuerza, si a la fuerza de empujar o jalar se le suponen componentes de fuerza vertical, como por ejemplo en la carretilla, o sea que tenemos que hacer un levantamiento parcial al empuje o el jale de la carga. Y la otra, si la tarea con empuje o jalado dura más de 8 horas al día, o sea, cuando se hacen tiempos extras, ¿no? O se mantiene jornadas de 12 horas. Marcamos sí o no. Si algunas mantenemos, si a todas decimos que no, seguimos manteniendo la evaluación con las tablas de índice de hielo. Si decimos alguna que sí, entonces una condición crítica presente al empuje o tracción de cargas y tenemos que hacer una adecuación urgente al puesto de trabajo, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver la ficha 3 del paso 2 que habla sobre movimientos repetitivos, ¿sí? Aquí las preguntas son iguales, no son parecidas, ¿no? Pero estamos hablando de la evaluación rápida. Ya que dice, los miembros superiores trabajan por lo menos 50% de la duración total de las tareas repetitivas. Dice, por ejemplo, si una persona trabaja 8 horas, para cumplir esta condición debe trabajar 3.5 horas, considerando que 1 hora es de comida, ¿verdad? Si trabaja más de 3.5 horas, entonces trabaja más del 50% de la duración de las tareas repetitivas, considerando ciclos de 1 hora, ¿no? Marcamos que sí. Ahora, si ambos codos permanecen por debajo del nivel de los hombros casi 90% de la duración total de tiempo de la tarea repetitiva, tenemos que marcar si sí o si no. ¿Por qué? Porque no deberían los hombros estar por arriba del nivel del codo, o sea, este nivel, digo, del hombro. Si el codo está por acá, sí, entonces ya no, o sea, que sea por aquí el brazo, ¿no? Tenemos que considerar el 90%, o sea, una que otra vez se puede subir, ¿no? Y si hay de una fuerza moderada en percepción de la escala de borde 3 o 4 ejercida por el operador no más de 1 hora durante la actividad de tarea repetitiva, entonces consideramos sí o no a través de la escala de Borg. ¿Hay ausencia de picos de fuerza, esfuerzo percibido de 5 o más en la escala de Borg? Sí o no, ¿vale? ¿Existe presencia de pausas de al menos 8 minutos cada 2 horas, incluyendo el almuerzo? O sea, no hay que considerar el almuerzo, ¿sí? Tenemos que considerar eso, o sea, por cada 2 horas de haber, existen presencia de 8 minutos cada hora, ¿no? Cada 2 horas, perdón. Cada 2 horas, 8 minutos de descanso. Y si la tarea repetitiva se realiza durante menos de 8 horas al día, sí o no, ¿no? También hay trabajos que duran 12 horas. Consideramos esa variable, sí, tenemos nosotros en nuestra evaluación rápida. Si todas las respuestas fueron que sí, entonces el riesgo es aceptable, ¿sí? Pero si al menos una dice que no, entonces hay que evaluar por la ISO 11228-3, que puede ser por el método OCRA, ¿no? O algún otro método establecido por la tabla del apéndice A.
de la ISO 11228-3. Trae varios métodos validados, dependiendo de la condición de trabajo, ¿no? Y ahora para identificar la identificación rápida de las condiciones críticas, dice si las acciones técnicas de una extremidad son tan rápidas que se puede contar a través de la observación directa, ¿sí? Si decimos que sí, estamos al otro lado. Si no se pueden observar, entonces ya cambia la cosa, ¿no? Si uno o ambos brazos trabajan con el codo casi a la altura del hombro, ¿sí? Por la mitad o más del tiempo total de trabajo repetitivo, si ponemos que sí, ya está la condición, ¿no? Si ponemos que no, también. Entonces tenemos que ver que uno o ambos brazos trabajen con el codo casi a la altura del hombro por la mitad del ciclo, o sea, a este mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando están taladrando, ¿no? Están al mismo nivel, pero a veces taladran hacia arriba, pues ya estamos por encima. Y si hay agarre tipo pinza con los dedos, ¿sí? Utilizando la punta de los dedos, se utiliza más del 80% del tiempo de trabajo repetitivo. Por ejemplo, cuando limpiamos los frijoles, ¿no? Ese tipo de trabajo es pinza, ¿sí? Y acuérdense que tenemos dos tipos de agarre. Vamos a suponer, tenemos esta botellita. Eh, no sé si me veo. A ver, por ejemplo, si yo agarro esta botellita así, este es prensa. Y si lo agarro así, es pinza, ¿sí? Entonces, consideren que este es prensa y consideren que este es pinza, ¿no? Agarre de pinza, es lo que nos dice la norma. Y por otra parte, tenemos que la evaluación, si hay picos de fuerza de percepción de 5 o más en la escala de Borg al hacer movimientos repetitivos que ya tenemos dolor, ¿sí? Pues le ponemos que sí, ¿no? Si hay un descanso incluido en el almuerzo en un turno de 6 horas hasta las 8 horas, ¿no? Si solamente hay un descanso. Y si el tiempo de trabajo repetitivo total es de más de 8 horas en un turno de trabajo, también. Vamos a poner, por ejemplo, si la empresa que labora de 9, 10, 11 o hasta 12 horas, incluido el almuerzo, ¿no? Que si hay muchos en México, por ejemplo. Si todas estas le respondimos que no, entonces hay riesgo, sí, pero es mediante el método específico. Pero si alguna de esas contestamos que sí, entonces quiere decir que hay riesgo, pero riesgo crítico. Entonces hay que aplicar la norma 11.228 y hacer un rediseño de la tarea y identificar las acciones o rediseño que requiera la intervención urgente del especialista, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Dicen que no. Y bueno, ya nos vamos con la ficha 4 que es de las posturas forzadas y movimientos forzados. En esta ficha vamos a ver la evaluación rápida. Primero, de la evaluación rápida, la postura del tronco y del cuello son simétricas, o sea, están alineadas. Ponemos que sí o ponemos que no. La flexión del tronco hacia adelante es menor de 20 grados o en su caso de extensión hacia atrás, el tronco está apoyado completamente, o sea, hacia acá atrás, ¿sí? Ponemos sí o ponemos que no. ¿Sí? Y la flexión anterior del tronco está a 20 o 60 grados y el tronco está apoyado completamente, ¿sí? Tenemos que considerar ese mismo caso, ¿sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta esos ángulos. Ustedes pueden utilizar o hacer uso de un goniómetro, ¿sí? Que es un equipo que sirve para medir los ángulos del cuerpo. La verdad es que no tengo la foto, pero si lo buscan en Mercado Libre ven un kit por 300 pesos, ¿no? Pues sí tenemos que considerar aquí el ángulo, ¿sí? Con respecto a la vertical. Y si de aquí tenemos para acá 20 grados, consideramos esto como que sí hay un daño, ¿no? Y la flexión anterior del tronco, o sea, considera el tronco, déjame que un color que se vea. Consideren el tronco, ¿sí? Sus bracitos, piernitas,
y que estemos entre los 20 y los 60 grados de flexión, ¿sí? La flexión para acá es la flexión y para acá atrás es la extensión, ¿vale? De 20, de 20 grados o 60 grados, le marcamos si sí está presente o si no está presente. Ahora, la extensión del cuello está ausente o en su caso la flexión del cuello es menor a 25 grados, como ponemos aquí, le marcamos. Si la extensión está ausente, pues que sí está ausente, ¿no? Y si la cabeza está inclinada hacia atrás, extensión del cuello y está apoyada completamente en su caso, está inclinada hacia el frente, que es la flexión del cuello y es menor a 25, marcamos que sí o que no. Y si la persona está sentada y hay ausencia de la curvatura convexa de la columna vertebral, ¿sí? Tiene que estar erguida, ¿sí? Porque al final la espalda tiene una pequeña curva, ¿no? Entonces, con que esté erguida y mantenga la postura conexa, le marcamos que sí. Ahora, por ejemplo, dice, si las posturas incómodas del brazo están ausentes, por ejemplo, que la flexión del brazo esté si estamos operando entre los 95 y 105 grados, marcamos si las posturas son incómodas, si son incómodas, pues le marcamos que sí, si no, pues no. No se levantan objetos, no se levantan los hombros, o sea, hacen actividad por arriba, ¿no? Del nivel de los hombros, el codo arriba del hombro, entonces le marcamos si sí o si no. Y si y sin apoyo completo del brazo, la elevación del brazo es menor a 20 grados. Sin apoyo completo del brazo, o sea, que se estén apoyando sobre algo. La elevación del brazo, ¿sí? Es menor a los 20 grados, midiendo con el goniómetro. Si es así, al menor a los 20 grados, le marcamos que sí. Si la elevación es mayor, entonces le marcamos que no. Otro punto importante en la postura forzada, con el apoyo completo del brazo, la elevación del brazo es menor a los 60 grados, ¿sí? O sea, ya teniendo el brazo apoyado, o sea, mantienes un apoyo del brazo, sube un nivel, ¿sí? Y sobre eso la elevación del brazo es menor a los 60 grados. Si es menor, pues ya la hicimos, ¿no? Pero si no, por ejemplo, de aquí, marcas aquí 60 grados, ¿vale? Tiene que estar menor a eso. Y si la ausencia de la flexión, extensión del codo y la rotación, está ausente la flexión, extensión externa del codo y la rotación del antebrazo, o sea, que el brazo lo tengan así, girado, ¿sí? O a su vez que lo tengan flexionado y girado todavía, ¿no? Si está ausente, le ponemos que sí. Si no está ausente, quiere decir que tenga una postura adecuada. Y si está ausente la desviación externa de la muñeca, o sea, que esté en su postura anatómica normal, le ponemos que sí, ¿vale? Consideren que para estos casos nuestra postura anatómica normal del brazo es pegado al cuerpo, o sea, pegado en esta misma posición. Si yo, a ver, aquí está mi mano, aquí está esa es su postura anatómica normal de mi muñeca. Si yo la tengo hacia arriba, ya no es anatómica, bueno, ya no es normal. O si está hacia abajo, no está normal. Por eso que cuando usamos el mouse, tenemos una postura que no es anatómica. Por eso existen los mouse ergonómicos que son horizontales, porque esta es la posición anatómica funcional ideal, ¿vale? Muy bien, vamos a borrar esto. Y las piernas, aquí en las extremidades inferiores, si está ausente la flexión extrema de la rodilla, ¿sí? A no más de 40 grados, marcamos que sí. Si la rodilla está flexionada en postura de pie, si está flexionada, le marcamos que sí. Si no, pues nada, ¿no? Y si todavía está en una posición neutral, por ejemplo, el tobillo que no se sube ni se baje, ¿sí? Marcamos si está neutral, que sí, ¿no? Y la última, ¿está ausente las posiciones de las rodillas en cuclilla? ¿Sí o no? Si está ausente, le marcamos que sí.
y al sentarse en el ángulo de rodilla está entre los 90 y los 130 grados, que es este ángulo que está aquí, hasta los 130 grados, ¿vale? Pues ya ustedes miden con el gonómetro y lo ponen, si sí o si no. Si todas las respuestas fueron que sí, que es la condición buena, entonces presentan un riesgo aceptable. Si algunas respondieron que no, entonces hay que hacer la evaluación por la ISO 11226, ya se hace por método REBA, o por método OWASP o por cualquier método que mencione la ISO, ¿sí? Y entonces lo que nosotros ya hacemos es, ok, de los que ya pusimos que estaban presentes, ahora cuál es su nivel de riesgo. Si los descartamos en el paso 2 es un riesgo bajo. Si se pasó a la evaluación rápida, pero no llegó a la crítica, entonces un riesgo medio. Si pasó a la crítica y de la crítica nos pasó una respuesta fue que sí, entonces tiene un riesgo alto. Y entonces ya tenemos nuestro mapa de estimación ergonómica por área y por puestos de trabajo, ¿sí? Es como nosotros logramos de tener este mapeado ergonómico que le decía al inicio. Sí, aquí ya tenemos ese mapeado y ya con esto nosotros ya, ¿a quiénes le vamos a dar prioridad urgente? A los que están en color rojo. ¿A quiénes le vamos a dar prioridad secundaria? A los que están en lugar amarillo. ¿Y a quiénes van a ser los últimos que vamos a ver cuál es el problema? A los de verde, ¿sí? ¿Y a quiénes no los vamos a apelar? Pues a los que no tienen nada, porque no tienen un factor de riesgo ergonómico como tal, ¿vale? Siempre y cuando las condiciones no cambien. Cuando las condiciones del puesto cambian, hay que volver a hacer la evaluación otra vez desde un inicio. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, ¿vale? Muy bien. Ok. Entonces, una de las maneras de que ustedes pueden utilizar la evaluación de riesgo económica por la ISO-TR 12195, como tal, pueden hacer su propio software, ¿sí? Pueden hacer su macro, utilizar algún otro software económico que maneje la norma. O en su caso, si lo quieren, si quieren tener una evaluación rápida del mismo sin irse a los cuestionarios como tal, pueden descargar de la Ergo Hiper de la tienda de App Store. Ahí hay una empresa que se llama OH Lab de Perú, sí, precisamente, y ellos tienen un software muy práctico que nos sirve para poder hacer lo mismo que hicimos aquí con la misma pregunta y ya te da como que un mapeado muy rápido, solamente que aquí como es de uso comercial, cuando tú ya haces tu barrido, tú le mandas esa información a ellos y ellos te contactan, te piden unos datos personales, te contactan para que te hagan la evaluación en tu empresa, ¿no? En este caso, ustedes solamente lo usarán de consulta, nada más no le pongan enviar, déjenlo hasta ahí, ¿no? Para tener mapeado y ya, ¿no? Por si quieren hacer algo más práctico, esa es la opción. Y bueno, para finalizar, vamos a ver que existen las metodologías de evaluaciones específicas que mencionan las normas que ustedes pueden considerar. Tenemos para la carga postural, tenemos el método REBA, el método OWASP y los que menciona la 11.226. Para la manipulación manual de carga tenemos la ecuación de Nayos, tenemos la guía técnica para la manipulación manual de carga del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo de España, que no está actualizada, pero es muy buena. Tenemos las tablas de Snug y Cirillo o las normas del IBT Mutual, que son las mismas, ¿vale? Pero para ello van a necesitar valores de un dinamómetro para poderlas comparar. Algunas, ¿no? Otras de las tablas no. Y los métodos que mencionan la ISO 11.228.1 y la ISO 11.228.2. Para movimientos repetitivos, ustedes pueden utilizar el checklist de OCRA, que no menciona la 11.228.3, que menciona el método OCRA original, ¿sí? Pero pueden usar el checklist de OCRA, que es una validación del mismo método OCRA como tal.
por la coautora eh, Daniela Colombini, que es la que realizó el checklist de Okra y con la que hemos colaborado a través de algunas asociaciones. Ella es la coautora de ese método y sigue viva la doctora. Este, de, y el método JobStream Index, el método JobStream Index nos da una idea muy básica sobre el nivel de riesgo ergonómico, pero es un método que ya no está validado. Existe otro método actualizado sobre el mismo, pero la verdad ahorita no me acuerdo el nombre, pero lo podemos tomar a referencia técnicamente, ¿no? Al final, para poder hacer una intervención ergonómica, lo ideal es hacerlo por la ISO, porque a través de los criterios de los factores de ponderación, nosotros vamos a ver hacia qué vamos a hacer la intervención ergonómica. Con Jabberwock Index, la verdad es que tendríamos una cuantificación de riesgo solamente para priorizar mm, la intervención, ¿no? Pero eso ya lo hemos hecho ahorita, ¿no? Y dentro de la evaluación ergonómica ustedes pueden hacer generales, ¿no? Pueden hacer la lista de comprobación ergonómica de Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo de España, pueden utilizar el método LES o pueden utilizar el método MATFRE, que es un poco más especializado, que es de la Fundación MAFRE, ¿sí? Estos son generales, realmente no tienen que ver nada con las ISO, ¿no? Y pues antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Vemos que hoy es un día importante porque se celebra el Día del Ergónomo y por otra parte celebrarlo con ustedes, ¿no? Que están aquí, pues poniendo de su tiempo, ¿no? Estas horas que realmente son las que me da la oportunidad de poder participar con ustedes. Y para los que quisieran contactarnos, pues tenemos página de Facebook, siendo comercial, Seiko GC, ¿sí? Y de nuestro website y el número de teléfono de WhatsApp para que nos puedan contactar. Caso que lo quieran, por Facebook es más fácil que nos contacte y de ahí nos conectamos con ustedes. Y pues pues muchas gracias por su asistencia. Y lo que vamos a hacer ahorita es, le voy a mandar una liga de asistencia, un formulario rápido, para que yo les mande su diploma de participación. Realmente esta webinar no es una formación específica. Damos talleres de especialización ergonómica de 50 horas para que ustedes aprendan a implementar los métodos ergonómicos a través del todo el año damos esos talleres de manera privada. Yo creo que muy próximamente en el 2024 vamos a abrir uno para grupo, para público abierto, para que ustedes se puedan conectar y puedan tener ese tipo de formación a su alcance, ¿no? Agradezco su tiempo y si hay alguna duda o un comentario lo podemos resolver y si no, pues agradezco mucho que se haya estado esta noche con nosotros.